Así es, estamos de celebración porque imagínate que el Comité de Solidaridad con Presos Políticos está cumpliendo 50 años. Esta ONG, que es de las más reconocidas, las más históricas y emblemáticas del país, pues llegó a sus 50 años. Y para hablar de esta celebración de lo que ha sido esa lucha colectiva y constante por la defensa de los derechos humanos en Colombia, está con nosotros y nosotras en cabina Álvaro Durán. Él es integrante de esta organización, así que a Álvaro le damos la bienvenida a los micrófonos de La Bolche Radio. Bueno, Gaby, muchas gracias. Un gusto estar acá en esta mañana con ustedes. Bueno, yo quiero empezar preguntándote cómo se siente llegar a 50 años de lucha colectiva, de trabajo arduo por la defensa de los derechos humanos. Pues yo creo que es emocionante, digamos, en la medida en que lograr permanecer 50 años en la lucha por la defensa de los derechos humanos es todo un logro en este país. Es mantener viva, digamos, una idea, es mantener viva una gesta en defensa de algo tan fundamental como la protección de la dignidad y de la vida de las poblaciones, digamos, victimizadas y vulnerables en el país. Eso es un gran logro. También hay un poco de sentimiento encontrado porque estamos 50 años que, como decía alguien en una conversación que tuvimos, es una paradoja. O sea, celebramos 50 años, pero también quiere decir que 50 años ha permanecido una grave violación y una grave vulneración a los derechos humanos en el país. Entonces es paradójico, pero nos sentimos contentos y contentas de estar acá luchando por defender algo tan importante como la vida y la libertad de quienes luchan y trabajan por un mejor país. Alvarito, ¿cómo nace el Comité de Solidaridad? ¿Cómo nace y cómo se organiza en el país? Bueno, el comité es el resultado, digamos, es la condensación en un momento histórico de la necesidad de contar con un espacio, con una institución, digamos, que defendiera la libertad de quienes estaban siendo detenidos y detenidas en un momento muy álgido del país, de estados de excepción o estados de sitio, como se llamaban en la época, de detenciones arbitrarias. Pero tiene un momento, digamos, literario, si se quiere, y muy colombiano de nacimiento, que es la idea de García Márquez, digamos, de un día con Enrique Santos Calderón, en un momento, digamos, en el que García Márquez gana un premio internacional, lo dona al movimiento al socialismo en Venezuela. Eso genera cierto escozor en Colombia porque no se lo da a digamos, a organizaciones, siendo él colombiano y estando vinculado, digamos, a las luchas sociales en Colombia, no se lo da a organizaciones colombianas. Y luego, habiendo ganado otro premio, creo que de la Universidad de Oklahoma, pues decide que ese premio, que eran unos $10,000, va a una organización en Colombia, habla con Enrique Santos Calderón y le dice que va a donarlo al Comité de Derechos Humanos. Y él le dice, pues, ¿cuál Comité de Derechos Humanos? Aquí no hay Comité de Derechos Humanos. Pues dice, fúndalo, no joda. Es un poco la anécdota alrededor del tema, y entonces deciden fundar el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, junto a líderes y lideresas, digamos, destacados del movimiento social y popular de ese momento, a el movimiento sindical, el movimiento campesino, al movimiento, digamos, de artistas, el Taller Cuatro Rojo, por ejemplo, con Irma Zárate. Es decir, confluyen los grandes liderazgos del movimiento social y popular del momento y se da nacimiento al Comité de Solidaridad con Presos Políticos. ¿Y cómo se organizan en el país? Digamos, para una persona que no conozca mucho del trabajo del comité, o alguien que nos esté escuchando fuera, ¿cómo se organiza el comité? Es decir, ¿en qué regiones trabaja y en esas regiones cómo lo hace? Sí, actualmente el comité tiene una presencia grande, precisamente fruto de esa vinculación histórica que ha tenido el movimiento popular, y actualmente pues el comité tiene
sedes, pues nosotros le llamamos seccionales, es un nombre que se ha mantenido histórico, una sede principal en Bogotá y oficinas seccionales en capitales de departamentos. En el Caribe tenemos el Atlántico, en el centro del país está Cundinamarca, Tolima, Antioquia, en el nororiente sería eso, o oriente tenemos al Santander. En el sur occidente tendríamos a Valle del Cauca. Esas son, digamos, las seccionales que tiene el Comité de Solidaridad en este momento. Pero históricamente tuvo más. El comité, yo hace poco eso no lo sabía, por ejemplo, tuvo una seccional en Nariño, ha tenido equipos de apoyo en Cauca, pero digamos la dinámica también del conflicto y de la criminalidad estatal ha obligado en algunos momentos incluso a cerrar oficinas. Que no han podido permanecer precisamente fruto de la persecución, pero actualmente mantiene esas sedes en el país. Y tú hablabas un poco como de la persecución, ¿no? Hablemos justamente de lo que ha tenido que vivir el comité a lo largo de estos 50 años, justamente en esa persecución a los liderazgos de quienes defienden los derechos humanos, y que incluso hace poco se notaba pues con una mayor fuerza, y fue en el paro del 2021, por ejemplo, las compañeras y los compañeros de Cali fueron muy perseguidos, muy estigmatizados por la labor que estaban desarrollando, compañeros que llevamos en la memoria y que no nos acompañan en este momento, aquí en Bogotá también fueron perseguidos y amenazados. ¿Cómo ha sabido sortear el comité esas amenazas pues a sus integrantes? Sí, el comité, al igual que digamos el conjunto de organizaciones defensoras de derechos humanos del país y defensoras, digamos, de causas populares, ha sufrido múltiples formas, digamos, de criminalidad estatal y de criminalidad paraestatal, desde amenazas, hostigamientos hasta homicidio y desaparición forzada. Por ejemplo, el compañero Alirio de Jesús Pedraza, que es un caso emblemático de desaparición forzada, era un destacado abogado del Comité de Solidaridad. Precisamente era una persona que defendía a presos políticos, pero también que ayudó a constituir organizaciones defensoras de los derechos de personas dadas por desaparecidas. Y precisamente él es desaparecido en el año 90, es decir, es un caso emblemático. Uno de los miembros fundadores, el abogado Camilo Villa, es también asesinado. El compañero Everardo de Jesús Puerta, ya entrada la década del 90, casi inicios del 2000, es asesinado también. Luciano Romero, un compañero del Caribe en Valledupar, es asesinado. Lamentablemente era un líder sindical y miembro activo del Comité de Solidaridad, también es asesinado. Se han sufrido también amenazas. Tú citabas, por ejemplo, el caso de nuestros compañeros del Valle del Cauca, que fruto, digamos, del acompañamiento a las movilizaciones, a la movilización social durante el estallido social, sufren también amenazas de manera recurrente. Es decir, el defender derechos humanos constituye una actividad riesgosa en este país, todas y todos lo sabemos, y luego, digamos, de un hecho o luego de un acto, digamos, de denuncia que toca a los poderes constituidos del país, lo que se vienen son actos de represión y persecución. ¿Cómo lo hemos enfrentado? Lo hemos enfrentado pues con los instrumentos que tenemos a nuestra disposición, que son la utilización, digamos, de las herramientas constitucionales y de derecho, la denuncia pública, formal ante los entes competentes, pero ante todo con la solidaridad y el respaldo, digamos, de otras organizaciones defensoras de derechos humanos, del conjunto de las organizaciones defensoras de derechos humanos en el país,
y también con incidencia. La incidencia y la solidaridad de organizaciones internacionales también ha sido fundamental para llegar a atenuar algunos de los riesgos y de las agresiones que integrantes del comité han sufrido. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hablas con Mónica Miranda. Te tengo una pregunta. Ustedes el día de ayer participaron en una audiencia pública por la reforma policial. ¿Tú crees que efectivamente es importante una reforma policial para los temas que ustedes tocan y por qué? Y otra preguntita, estaba más con respecto a los 50 años que están cumpliendo, y es que hay una exposición en honor al medio siglo de lucha del Comité de Solidaridad. Cuéntanos un poco más sobre esta exposición, dónde va a ser, cuándo, desde qué día, si tiene algún costo, etcétera, etcétera. Vale, gracias. La reforma policial obviamente sí es necesaria. Nosotros venimos trabajando junto a otras organizaciones buscando que la policía sea reformada y deje de vulnerar y de violentar los derechos de la población que se manifiesta y que defiende derechos humanos en las calles y hace reclamos justos para transformar el país. Hemos exigido que la policía, en particular que el SMAT, sea cambiado, transformado en una institución distinta. Hoy existe otra, pero nosotros estamos exigiendo mucho más, que la movilización social no sea reprimida, que no le cueste, digamos, la vista, los ojos a las personas que se manifiestan en las calles, sino que hayan garantías para la movilización social. Eso por una parte, pero además exigimos que la policía deje de perseguir y de agredir a personas que se encuentran en situación de exclusión, que deje de perseguir a muchachos y muchachas por su vestimenta, por su apariencia, simplemente por estigmatización, y eso lo estamos haciendo en un diálogo con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, es decir, las autoridades que están a cargo del tema, y esperamos pues obtener estas transformaciones que estamos pidiendo. Con relación, sí, tenemos una actividad, hemos tenido con respecto de nuestros 50 años, una actividad extensa, digamos, de visibilidad, y esa galería, digamos, esa muestra museográfica, no sé cómo llamarlo, digamos, esta muestra de elementos de la historia del comité, queremos que sea pública, queremos que compartan con nosotras y nosotros, y eso va a ser, voy a mirar mi Twitter porque no tengo tan buena memoria. Del 6 al 15 de diciembre. Del 6 al 15, esa exposición se va a llevar, exhibición museográfica, esa exposición se va a llevar a cabo se llama 50 años tejiendo lucha colectiva, y la pensamos en la plaza central del Centro Cultural Gabriel García Márquez. Allí sería esa actividad. Y están invitados e invitadas allá, pueden transmitir desde Gabriel, desde la plaza. Álvaro, podríamos decir, así una pregunta de sí o no, ¿podríamos decir que el comité es la primera organización defensora de los derechos humanos en Colombia? Sí, absolutamente. Bien, listo. Pero hay todo un movimiento de organizaciones defensoras de los derechos humanos en distintas, que se especializan en distintas ramas de lo que significa la defensa de los derechos humanos. Cuéntanos el diagnóstico que ustedes tienen del movimiento defensoras de derechos humanos, y como la perspectiva, como dentro de este actual gobierno, dentro de los próximos años, ves a estas organizaciones, entre esas el comité. ¿Cómo es, mejor dicho, el sector? Esa es mi pregunta. Vale, te lo respondo como en dos vías, una histórica y una de futurología o perspectiva. La histórica es que el comité se asume como un actor. El comité siempre se ha asumido como un actor de parte de digamos que hace parte de un movimiento. El comité sabe y ha sabido siempre que no puede construir solo, y afortunadamente ha encontrado compañeras y compañeros que en el camino han ayudado a construir un movimiento valeroso, un movimiento que ha sido fundamental para luchar, digamos, y atenuar la barbarie que este país ha sufrido en la degradación del conflicto armado fruto de la criminalidad estatal. Y allí ha construido y ha apostado por construir con otras y otros, y de allí surgen, digamos, resultados tan importantes como pueden ser
el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la coalición colombiana contra la tortura, la campaña Defender la Libertad, un asunto de todos. Es decir, el comité se siente y orgullosamente parte de un movimiento, de un actor, de un sujeto, digamos, colectivo en la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo vemos el momento? Yo creo que es un momento que invita a, digamos, ¿de qué veníamos? Veníamos de una posición pugnaz con el gobierno uribista de Iván Duque, que fue nefasto en todos los aspectos, y en donde se dedicó a ponerle palos en la rueda a la implementación del acuerdo de paz. Se dedicó a, digamos, fundamentar políticas represivas, y los canales de diálogo, aunque formalmente estaban abiertos y decidíamos participar de ellos, eran escenarios en los que no avanzaban. Ahora existe un momento diferente, hay un momento de apertura con el gobierno del presidente Petro, de quien entendemos y de quien asumimos que tiene vocación de llevar a cabo lo que el movimiento social y popular ha tratado de construir durante muchos años, y creemos que hay una apertura. Lo que necesitamos es que esa apertura se traduzca en la implementación de esas herramientas y de esas propuestas que llevamos trabajando muchos años, y yo creo que el momento de las organizaciones defensoras de derechos humanos es seguir unidas, con independencia, planteando estas propuestas concretas que hemos construido a lo largo de los años y que esperamos pues puedan llegar a implementarse. Sabemos de las dificultades, digamos, que existen por la férrea oposición que la derecha sigue realizando, digamos, a la implementación de políticas en favor, digamos, de los sectores populares y de la implementación del acuerdo, pero esperamos que sean de buen recibo y que puedan implementarse. Álvaro, por el comité han pasado muchísimas lideresas, líderes, incluso defensores y defensoras de derechos humanos. Podríamos decir que es una escuela también, ¿no? Que es esa gran casa de todos y todas. Pero particularmente mucha gente del Caribe, de la zona del Caribe. ¿A qué se debe esto? O sea, uno va al comité y se siente como si estuviera en la costa. En una colonia Caribe. ¿Por qué tanta gente del Caribe allí en el comité? Sí, el comité tiene una impronta Caribe, sin lugar a dudas. Bueno, García Márquez, ¿no? Hay una cosa curiosa que yo pues me observaba, digamos, escuchando y leyendo en algún momento sobre la historia del comité, y es que uno de los actores pues, fundamentales en la fundación es García Márquez. Es el hombre que, digamos, que dice, que da, digamos, ese apoyo político y financiero para su fundación. Pero hay otro actor allí que yo descubrí muy recientemente, y Álvaro Cepeda Zamudio, el escritor. Y Cepeda Zamudio es el hombre Caribe por excelencia, o sea, es el tipo muy caribeño. Ahora, ¿cómo llega esa impronta a mantenerse en el tiempo? No tengo ni idea, pero sí que hay una impronta Caribe en el comité, y es muy chévere, digamos. Sí, hubo una época en el que en el comité llegabas y era como una embajada, un consulado caribeño, pero también hay que decirlo que esa época acabó, o sea, el reinado de la yuca y el ñame en el comité está terminando, y ya es un reinado de otros tubérculos, la papa, pero está bien, también eso enriquece el sancocho de la construcción de los derechos humanos. Sancocho nacional. Ya son minoría. Ya somos minoría, ya estamos en La minoría. colonia caribeña salió del comité, está resistiéndote tú ahí. Esta vez sí, soy como parte en el museo de los 50, y tal vez me pongan ahí con un sombrero volteado al final. Álvaro, ¿alguna, digamos, anécdota que tú puedas resaltar en el marco de lo que han sido estos 50 años y bueno, pues propiamente desde los años que llevas pues también en el comité? ¿Alguna anécdota que tú digas, esto pasó en el Comité de Solidaridad y lo recordamos siempre? Anécdotas, a ver, hay muchísimas. Seguro deben tener cárcel ahí, cárceles, ESMAD.
No, mentiras, no lo estoy diciendo. Estás insinuando que ellos las del se dejaban coger. Las del ESMAD suelen venir luego de las marchas y de los acompañamientos. Gaby, no, más que anécdotas hay digamos, hay muchas anécdotas, se me vienen, o no se me vienen a la cabeza, digamos, en el momento, no tengo tan buena memoria, pero sí hay muchas, y todas, digamos, están marcadas por ese cariño, digamos, a pesar de la adversidad y a pesar de que trabajamos ante realidades que son tan duras. Uh-huh. El acompañamiento de víctimas, el visitar personas que están privadas de su libertad, en la calle muchas veces, los gases sí que son muchas anécdotas muy recurrentes, los gases lacrimógenos. A pesar, digamos, de todo eso, yo creo que la alegría permanece, o sea, tú ves que la gente hace esto con cariño y aunque suena cliché, lo hace con amor. Y llena, digamos, de satisfacción saber que estás haciendo algo correcto, estás haciendo algo que sirve y que contribuye a un país que requiere esto. Entonces yo creo que es eso, es como la alegría a pesar de la tragedia o el dolor que muchas veces nos rodea. Bueno, y nosotros en La Dolce Radio estamos en un especial de Navidad, así que para el cierre de este espacio contigo, porque además tenemos que contarles a nuestros bolchescuchas que Álvaro, como lo decíamos ahorita tras micrófonos, es una biblioteca andante de la música. Tú le puedes preguntar por cualquier género y Álvaro te cuenta las historias, de dónde surge esta canción, de dónde viene, todo. Entonces, en este especial de Navidad no te podemos dejar ir sin que nos digas cuál es esa canción que te evoca Navidad y cuál es la historia, porque estoy segura que te la sabes. Yo soy barranquillero y para mí la Navidad empieza cuando suena Canto a Borinquen de Héctor Lavoe, que es una canción que a mí me gusta muchísimo o sea, a mí me encanta esa canción, es una de mis canciones favoritas, pero además Barranquilla me suena a eso, o sea, Navidad para mí está asociada, digamos, a Canto a Borinquen, que es una canción que me gusta. Nada, es de un álbum que se llama Salto Navideño, que hizo con Willy Colón. Y hablando a propósito, ahora que el comité nace en el 73, esa canción es setentera, o sea que hay una suerte de nexo ahí temporal. Canto a Borinquen, sí, es una canción que me gusta mucho y está apropiada para Navidad.